nosotros María Isabel, perdón, Sarabia, quien es subdirectora general del Servicio Nacional de Migración, ya que tenemos que conversar sobre el quinto vuelo de deportaciones de ciudadanos colombianos en coordinación interinstitucional con el Servicio Nacional de Migración y el SENAM. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Es Oiga, ya interesante. van por quinto vuelo, licenciada. Sí, es el quinto vuelo que realizamos en este esfuerzo interinstitucional. Sin embargo, debemos decir que es una labor que hace permanentemente el Servicio Nacional de Migración con vuelos comerciales y demás. Lo importante de este esfuerzo es que es inédito y podemos incluso acelerar los procesos de devolución y el cumplimiento de las deportaciones y expulsiones que se realizan a través de ellos. Y con este quinto vuelo, ¿de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando que en el 2023 llevamos a la fecha en vuelos comerciales 204 personas entre expulsiones y deportaciones, y en estos vuelos interinstitucionales que comenzaron el 10 de mayo, llevamos ya con los que llevamos el día de ayer un total de 54 personas, y es importante destacar que son 54 personas que, si bien se encontraban irregulares por algún motivo, incluso por haber violado puestos de control migratorio en Panamá, esto está enfocado en personas que tienen perfiles de peligrosidad. Esto incluso quedó demostrado ayer con el hecho que una de las personas deportadas estaba siendo prófuga de la justicia de su país, de Colombia, por femicidio, y fue recibido por las autoridades y por la fiscalía al arribo del vuelo del Senan a Río Negro. Eso le iba a preguntar, y todos son hacia Colombia. Estos vuelos sí, por las capacidades que tienen las avionetas del Senan y por la gran cantidad de personas que tenemos en nuestras cárceles, extranjeros, la mayoría son colombianos, o bien que son encontrados irregulares, o bien que tenemos algún acceso a sus antecedentes penales, lo cual también nos brinda mayor, de alguna forma, vista de su reseña en cuanto a los temas de seguridad y al perfil de estas personas. Por ejemplo, todos o prácticamente todos tienen antecedentes penales, porque recordemos que Colombia es una nacionalidad que puede ingresar por cualquiera de nuestros puntos de control migratorio. Los colombianos, puntualmente hablando de ellos, no requieren visa. Entonces, para nosotros sí, que una persona que no requiera visa sea encontrada por haber ingresado a Panamá irregular, sí llama la atención. Entonces, obviamente, esto nos obliga a reforzar las verificaciones. Yo quisiera hacerle una pregunta, subdirectora, y si ustedes tienen conocimiento del aumento de ingresos irregulares o no al territorio panameño por parte de colombianos. Se lo pregunto por la situación que se está viviendo en el país vecino en este momento, políticamente hablando. Sí, debo decir que este ingreso lo hemos visto paulatinamente, lo hemos visto desde el año 2022. Debemos decir que Colombia no era una nacionalidad que usualmente nosotros viéramos en el flujo migratorio irregular. Sin embargo, desde el año pasado tuvimos un poquito más de 5.000 personas colombianas dentro de este flujo, lo que fue llamando la atención, pero ya a esta fecha si no hemos llegado, estamos apenas superando los 6.000 a mitad de año. Y sí, podemos decir y afirmar con pruebas y cifras estadísticas, así como con los registros migratorios, que es la quinta nacionalidad de importancia de cantidad de personas en el flujo. Lo que llama la atención nuevamente, porque es un país que no requiere visado para ingresar a Panamá, y sí debemos decir que muchas de estas personas, si bien vienen en un estado de vulnerabilidad, otras vienen por temas de alertas, y que hay que resaltar la labor que hace el Senafrón, que hacen nuestro personal operativo en ese área, que hace el Senan, en donde en áreas de difícil acceso se aplican importantes controles biométricos y se pueden detectar a personas que aprovechan el gran flujo de personas vulnerables para tratar de esconderse. Y esta es una labor de la que muchas veces no se habla,
obviamente sí se resalta el papel de humanitario que ha desempeñado la República de Panamá, pero dentro de ese papel humanitario también está revestido de un rol de seguridad, no solamente para nacionales y extranjeros en el país, sino asimismo para toda la región, porque Panamá es el primer país que aplica esos controles. Asimismo, hemos encontrado niños con alerta amarilla de Interpol, secuestrados, víctimas de trata y otras personas que vienen nuevamente, que aprovechan estos criminales. Recuerden que esto está muy relacionado con todo lo que es crimen organizado, tráfico de personas, trata de personas, que son delitos migratorios de lesa humanidad. Y en donde el ser humano se convierte en una mercancía más. Gracias a Dios, Panamá tiene controlado como Estado, me refiero, el área que nos corresponde del Parque Nacional Darién. Sin embargo, y es lamentable, del otro lado no podemos 100% afirmar lo mismo, porque no es un secreto de la presencia de grupos de criminales transnacionales en ese área gris que pega con nuestra frontera. Ahora, si los colombianos entran al territorio panameño, como entramos los panameños al territorio colombiano, porque es así también, cuidado, hay que entender que es en las dos vías, ¿cómo califican o cómo hace usted para calificar a esa persona de irregular? O sea, ¿en qué momento se convierte en irregular? Depende. Puede ser, por ejemplo, de igual manera como si yo no respeto las leyes colombianas o, por ejemplo, dejo vencer mi periodo de turismo, eso es una forma. O si María Isabel ingresa a Colombia o a cualquier otro país sin pasar por los controles migratorios. Eso desde mi entrada me hace irregular. O bien porque me estoy dedicando a una actividad no permitida por la ley. Por ejemplo, ingreso a Colombia, y digo que soy turista, pero me estoy dedicando a otras actividades que no declaro o que no estoy autorizada. Esas pueden ser diferentes tipos de causales. Y debo indicar que si nos vamos a la parte de aplicación de la ley, si bien las personas se encuentran protegidas por el derecho a migrar en torno a sus derechos humanos, es cierto que estas personas también, cuando no pasan un control migratorio, un puesto de control migratorio formal, se pueden considerar irregulares en el país porque no pasan por una entrada formal. Esto puede pasar tanto en Darién como una persona, veámoslo de la otra frontera, puede pasar, por ejemplo, del lado de Costa Rica. Si la persona no pasa por uno de los 3 puntos de control, su entrada no es formal. Y por lo tanto, aunque sean países que no requieran visa, nos pasa en esa frontera mucho con las personas nicaragüenses, que nos encontramos que vulneran y pasan por una de las trochas porque es una frontera también muy porosa. Esas pueden ser una de las causas en que, aunque no se requiera visado para ingresar a un país, las personas se pueden considerar irregulares. Dicho eso, déjeme ahora entrar al plano más local. Y digo local, de la tramitología acá dentro de nuestro país, licenciada Sarabia. Yo he entrado obviamente, como yo soy panameño, no tengo nada que ir a hacer la migración, pero he entrado allí en 2 o 3 ocasiones en mi vida, cuando estaban acá en la Justa Rosemena y ahora cuando están allá en la Ricardo Botarza. O sea, que usted tiene 4 años ahí en el cargo. Perdimos la conexión. ¿Y los perros? Sí. Los perritos. ¿Quiénes son los perros? Ahí está conectándose de nuevo. Viene el profesor con maldad, ¿no? Porque yo sé hacia dónde apunta esa pregunta. Dije, qué raro, pero si eso, ¿por qué están unos perros ladrando? Sí. Que yo sepa, Flor no tiene canes. Y yo tampoco. Déjeme ver acá. ¿Se está conectando la subdirectora? En unos minutos vuelve a entrar. Y ahora Gonzalo me está leyendo la mente, porque hay que saber que yo voy a preguntar. Yo sé lo que usted va a preguntar, el profesor. ¿Qué voy a preguntar? Yo no puedo decir porque si no corto la emoción, la intriga.
Eso es lo que es una intriga la suya, porque ¿cómo sabe que iba a preguntar? No, porque usted hace una introducción a una pregunta en la que deja entrever que, digamos, la oficina de migración no está en óptimas condiciones. No, para mí no. Y para la dignidad que requiere atender a personas, en este caso extranjeros, obviamente, que son los que requieren de los servicios de migración, para mí no. Ah, ya regresó la licenciada Sarabia. ¿Nos escucha Sí, bien? ahora sí los escucho bien, se me cayó la llamada. ¿Me puede por favor repetir la pregunta? Si usted tiene los 4 años que va de la administración de estar en el cargo. Sí, señor. Ok. Es que le decía que yo nada más he estado 2 o 3 veces en mi vida ahí en el servicio de migración. Y a mí sí me sorprende que, primero, las condiciones en que se atiende a los extranjeros para mí no es la mejor. Las condiciones, digo. Por algo se mudaron de la Augusto Semena para la Ricardo J. Alfaro. Pero la Ricardo J. Alfaro no precisamente ha mejorado. Y yo, no sé, Flor, cuando yo trabajaba en TVN, que pasaba todas las madrugadas yendo para TVN, y veía, todavía era de noche, y veía las filas de La estas gente haciendo personas fila. extranjeras Sí. ahí afuera en la Ricardo J. Alfaro. O sea, ¿cuál es la explicación que hay para que la tramitología en migración sea como una odisea para los extranjeros? ¿A qué se debe? Mira, yo debo decir, y lo debo decir de forma responsable, porque yo también formé parte de los usuarios que en algún momento hicimos filas en la madrugada, como pasante, luego como abogada. Y debo decir que, gracias a Dios, eso hoy en día no está pasando. Nosotros incluso hemos tratado de extender los horarios las veces que son necesarios para hacerlo, no solamente por los extranjeros, sino también por el hecho de nuestro propio personal y por el hecho también del respeto a quienes ejercen la profesión ahí. Recordemos que bajo nuestra ley, por reiterados fallos de la Corte, los trámites deben ser hechos, los procesos migratorios deben ser efectuados a través de abogados. Ojo, hay abogados y lo puedo decir con responsabilidad porque soy abogada y y he ejercido el derecho en ese sentido. Siento que cuando se hizo el cambio, eso fue alrededor del 2008-2009, no se visibilizó en ese momento. Era un edificio que si bien es un edificio que era muy moderno en ese momento, es un edificio que se quedó chico y es un edificio que no se visibilizó como de alto tránsito en su momento y estamos sufriendo los embates de esto. Sin embargo, cuando nosotros tenemos orden de prioridades en cuanto al gasto y la ejecución del gasto público, y cuando tenemos, no solamente es el tema de la pandemia, ojo, nosotros hemos tenido que priorizar la atención humanitaria en Darién con el 90% de nuestro presupuesto por encima de la digitalización de los procesos, por encima de la firma electrónica. Incluso nosotros nos encontramos en la ejecución del proyecto de registro único de extranjería, aún con los pocos recursos tecnológicos que tenemos y conectándonos con otras instituciones, porque esto también es un tema de seguridad. Quizás no lo vemos así, quizás lo vemos porque migración, y es irónico, porque es en esta administración a donde a dos mujeres que estamos al frente de la institución, que ambas somos civiles, que ambas somos abogadas, hemos tenido que ir dando el giro institucional y lo conversábamos ayer en la Embajada de Estados Unidos, de ser una institución de trámite al cumplimiento de la ley, que sea una institución también de seguridad, de conocer el impacto, de saber quién está en mi país, de ver que nuestra armería, si lo queremos decir algo, debe ser la tecnología. No solamente lo veamos en la parte y el área de trámite en sí, sino cómo impacta la seguridad cibernética en este momento en esos trámites, cómo se garantiza en el hub más importante de la región conocer quién pasa, saber los casos, poder identificar falsificación de documentos, poder estar conectados y en red con el resto del mundo. Se habla mucho de Tocumen, veamos el rol estratégico que tiene Panamá, incluso a nivel de los barcos, incluso a nivel de poder verificar quiénes pasan por nuestro canal, y son cosas que no siempre se hablan del Servicio Nacional de Migración. Y sí, si bien la pandemia fue un antes y un después para todos, yo debo decir
que de la parte institucional estamos ante el mayor flujo migratorio visto en la historia, y no es por Darien, es un tema mundial, y que presta un reto para las instituciones de migración, no solamente, sino para el Estado panameño. Y el Estado panameño presta muchos de sus recursos en la atención a las personas migrantes, no de ahora, sino de siempre, porque para nosotros es un tema transversal. Entonces, si me dices, Edwin, sí, son cosas que se pueden mejorar, sí estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos, y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestra gestión por mejorar la asistencia al trámite. Sin embargo, decir, ante tantas prioridades, y sí, el edificio no solamente es una prioridad para el usuario, nosotros tenemos una lucha incansable por el tema incluso de los estacionamientos de nuestros propios colaboradores, que tienen que pagar parking por otros lados, que muchas veces son multados injustamente porque es que no hay dónde. Entonces, sí es algo que se tiene que hacer, pero ante priorizar el gasto de alimentación, de atención, de insumos, para población migrante no solamente, sino de nuestros propios funcionarios en áreas de difícil acceso, que nos lleva la mayor parte de nuestro presupuesto versus el edificio, yo creo que cae de su peso cuánta prioridad y atención. La explicación suya es más que razonable y se entiende perfectamente bien, porque obviamente la institución ha tenido que enfrentar una situación no prevista, como el tema de lo que está ocurriendo en Darien. Eso se le entiende perfectamente bien. A mí lo que me preocupa, y no, de verdad, no es que me preocupa, me molesta. Porque yo podría adoptar la actitud de como yo soy panameño, yo no tengo nada que hacer migración y me tiene sin cuidado lo que allí pasa. Podría adoptar esa actitud, ¿no? Pero yo no puedo adoptarla porque por formación yo procuro ser una persona solidaria, humanamente hablando. Entonces, usted que es tan panameña como yo y además tiene la virtud de que es abogada y conoce los temas de migración, usted y yo sabemos, y usted lo dijo perfectamente bien, que hay abogados y hay abogados. O sea, sí, la cantidad de gente que a mí me ha hablado, licenciada Sarabia, de abogados que han esquilmado a sus clientes, obviamente extranjeros, por los trámites de migración. O sea, yo creo que alguien tiene que hacer algo para que... Es difícil decir que esto termine, pero es que carajo, no es justo que una persona que es extranjera y que está procurando tener sus papeles en regla en el país, venga un abogado pillo y le esquilme la plata, que la consigue con mucho esfuerzo, y entonces le roban la plata y el trámite no avanza. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre lo digo en este programa. Pareciera que la burocracia panameña está diseñada para favorecer a la corrupción. ¿Y por qué digo esto? Porque usted y yo lo sabemos. Si un extranjero va a migración y dice, mira, tienes que hacer esto, y lo hace, y dice, no, en un mes, en 45 días, ese trámite ha finalizado. Pero eso no es lo que ocurre. Y como no ocurre, vienen las tentaciones del diablo. Bueno, es que si pagas un poco más, yo le pago al funcionario para que lo mueva. Y si pagas un poco más, le pagamos al jefe del funcionario para que lo... Eso no puede ser. Eso no puede. Ahora me dicen, déjame terminar la idea, o sea, nada más. Ahora me dicen que no están dando citas. Conozco de un caso que me dice, el caso que conozco más reciente, el más reciente, tiene que pagar multas porque le pasó el tiempo y no actualizó su documento. Me dice, ¿puedes creer que ya tengo la plata? He reunido la plata. Tengo la plata para pagar multa y para pagar todo. Ahora migración no da cita. Y aquí estoy, pues, con problemas legales, porque están vencidos los documentos y todo lo demás. Y ahora no dan cita. Entonces, mientras tanto le pagué no sé cuánto a la... Y ahora, pero no me dan cita en migración. O sea, ¿cómo? ¿Qué habría que hacer para disminuir esa probabilidad de corrupción que se da probablemente no en migración, pero sí de la puerta para afuera? Nosotros tenemos que ser realistas y saber que esto pasa en todos lados, y que por eso mismo tenemos que reforzar qué es lo que hemos hecho, no de forma perfecta,
pero que sí hemos hecho en nuestra gestión. ¿En qué sentido? Necesitamos transparencia. Nosotros igualmente hemos puesto denuncias, muchas veces por falsificación de documentos, por alteración de documentos. Sin embargo, y es algo que siempre aprovechamos los espacios como estos para hacer un poquito de docencia. Y es que la persona extranjera tiene derecho a denunciar a su abogado. El tema es que, aunque su condición migratoria no importe ante un juez o ante una fiscalía, ante un ministerio público, para tomar esa denuncia, es obvio que se siente temor. Ahora, nosotros, desde nuestra posición donde nos encontramos, no es sencillo poder denunciar a alguien cuando no somos parte. Y cuando nosotros tenemos, y que son cosas que constan en el Ministerio Público, procesos por alteración de documentos públicos o para falsificación de documentos públicos, porque nos llegan a nosotros mismos carnet que no son. Por eso, y son cositas que aprovecho y les comento, que hemos tratado de hacer, transparentar. Por ejemplo, hemos conocido casos incluso de abogados que entregan hasta los carnets. Se sabe bien que las personas tienen que irse a tomar las fotos. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Los carnets de migración hoy en día poseen un QR. Poseen un QR para poder ser verificados y que no sean solamente un pedazo de plástico. Es increíble, pero en este país no se aplica una norma que es vigente desde el 2008, y es que es migración quien identifique, independientemente la persona tenga trámite o no, a través de un registro único de extranjería, que es el mismo número, y la ley lo determina como la asignación numérica permanente que debe identificar a toda persona extranjera. La sola implementación de eso a nosotros nos ha ayudado, y a través de este QR, a poder ver con otros actores cuando hay falsificación o no de carnet. Cuando usted habla de las citas, yo le cuento algo, y es que las citas no es la única forma, porque usted se refiere a los procesos de regularización, no es la única forma para poder acceder a un proceso migratorio. Lo que pasa es que estuvo este proceso por tanto tiempo que muchas veces se desconoce, y ahí también debo decir que es parte del Estado a veces de no poder transmitir las opciones migratorias, en este caso puntualmente, que tiene una persona. Y sí, es difícil porque si bien nosotros podemos verificar que un abogado es idóneo o no, o si es abogado o no a través de la Corte Suprema, muchas veces nos hemos encontrado colegas que en verdad no son colegas y que estafan igualmente a las personas, y es difícil poder incluso muchas veces crear la confianza en la persona extranjera para que coloque la denuncia, y nosotros no podemos sancionar al abogado, no, y más si no lo es. Le iba a Eso preguntar sería un ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, quería también aprovechar para comentarles que otra de las cosas que hemos hecho es, y por esto por pandemia, porque hay mucha irregularidad desde la pandemia, porque obviamente uno tiene la prioridad entre salvar una vida, entre atender medicamentos, comer y un trámite migratorio. Lo que hemos hecho, porque sí había mucho ruido alrededor de yo te consigo para poder que te acepte los documentos, aunque haya pasado más del periodo para su renovación, que son 6 meses. Nosotros, la directora, y esto es por un procedimiento que puede por ley, para todos los procesos migratorios que vencieron desde el 10 de marzo de 2020, es decir, desde que se declaró el estado de emergencia nacional, se están aceptando. Se están aceptando para procurar que haya menos personas irregulares en el país, porque obviamente yo soy extranjero, yo quiero cumplir con las normas del país, pero si alguien en realidad sale de su país para echar para adelante, por decirlo de alguna forma, no quiere estar irregular en otro. Y para nosotros, alguien que se presenta a los estrados del Servicio Nacional de Inmigración es alguien que requiere nuestra asistencia y que no tiene nada que temer, que quiere que su récord sea verificado, que quiere y tiene el ánimo de encontrarse regular. Entonces nosotros debemos facilitar las vías pero para que ahí, el subdirectora, cumplimiento, dígame. no, es que ahí hay algo que yo quisiera saber, y a lo mejor esta posibilidad está lejos o es casi nula.
y se lo dice aquí, ya somos dos personas que somos de otro país, aunque ya Leonardo es naturalizado panameño. Pronto es de servidor también, pero tuvimos que pasar por el proceso. Y cuando uno paga lo que cuestan los papeles, que no estoy diciendo que no hay que pagar, porque en todos los países cuesta plata, uno se da cuenta que la relación es 70-30. 70% lo que cuesta el papel es el valor del trabajo del abogado y 30% lo que realmente cuesta el carneo, la tramitología. Y da pesar que uno no se encuentra con el abogado en muchas oportunidades. Uno se encuentra con un pasante, que al final es el que entrega los papeles y hace la fila. Eso es lo que uno percibe como migrante a la hora de tramitar el proceso. ¿Qué tan lejos estamos de que el migrante puede hacer su tramitología solo? Mira, yo te soy honesta, la Corte ha reiterado que eso, de hecho, de hecho, viola los derechos y viola la ley. Y yo te soy honesta, yo no conozco un país a donde ciertos trámites aquí en Panamá se acepta que se hagan solos, pero realmente tú le tienes que exigir a tu abogado. Yo soy abogada especialista en estos temas, ahora tengo otro sombrero puesto, obviamente no puedo litigar, pero yo te puedo decir responsablemente que, y ante empresas o ante particulares, nosotros como firma de abogados teníamos que dar la cara independientemente que alguien hiciera la fila o la hiciera yo o la hiciera uno de mis colegas socios. Entonces, ahí yo también considero que, y es lo que siempre tratamos de hacer, un llamado, porque es que las historias como la que tú estás contando son muchas. Y todavía tú dices, yo veía al abogado, pero veía al pasante allá, porque es que no se ve la labor del abogado. Y esto no es un tema de defensa del abogado, pero es la realidad muchas veces. Se han malentendido, y mira que dentro de la misma narrativa de lo que tú indicas, se ha malentendido que migración es ponche y sello, es llevar papel y sacar papel, pero el análisis y las verificaciones que se hacen a nivel de seguridad y a nivel de fundamentar aquí, asimismo como se hace para las naturalizaciones, es un poco más profundo de lo que se ve. Tú dices 70% el abogado, 30% migración, pero es que tienes que ver el 100% de cada uno. Y si tú pagas por un servicio a un abogado, tú le tienes que exigir, porque aparte la ley del abogado en Panamá lo exige. Y lo exige para el ejercicio de la profesión en donde sea ante un juez, sea ante un ministerio público, sea ante la administración como nosotros. Entonces, aquí también hacer un llamado y empoderar no solamente a la persona migrante, hay panameños que también tramitan ciertas gestiones entre nosotros, impedimentos y demás movimientos migratorios de panameños, exíjanle a su abogado, pero se ha malentendido la labor de los colegas muchas veces. ¿Por qué? Porque dice, fírmame el poder y yo llevo y yo subo, pero es que el ejercicio de la profesión y cuando tú como abogado aceptas un poder, no aceptas un poder para que se lo deje a alguien. De hecho, eso es irresponsable. Es total y absolutamente irresponsable porque el ejercicio de ese poder o la aceptación de ese poder para un proceso migratorio, para el que sea, quiere decir que yo soy legalmente responsable de lo que ahí acontezca. Entonces, esto va más allá de un tema de quién me asesora, porque yo te pudiera decir, al final yo puedo hacer todos mis trámites ante la corte cuando se trata de pensión alimenticia, pero la asistencia de un abogado en un proceso migratorio en realidad significa que garantiza y tutela ante una parte más vulnerable, que es una persona extranjera, y así lo puedes verificar en fallos como del SLOR, así lo puedes verificar en salas de la Corte, en fallos de la Corte, cuando se permitían ciertos procesos sin abogado. Pero es para tener una función, no es para que le pagues honorarios. Dos cosas que me quisiera llevar de esta entrevista con la subdirectora de Migración. Uno, la digitalización ya está funcionando en Migración. Es un proceso que está gateando, debo decirlo, por las cuestiones de presupuestos, pero la sí. respuesta es más no que sí. No, es sí. La respuesta es sí. Pero no a la velocidad
que Ok. queremos, pero sí. Ahí hay un tema. Y el Sí. último tema, nada más por reiterar la pregunta, entonces todavía no van a dar citas a los que están pidiendo la cita. A ver, pero es que yo para hacer un trámite migratorio no obligatoriamente requiere una cita. No, hay unos trámites que requieren de cita en migración. No, hay una categoría migratoria que exigía para poder entrar en esa categoría migratoria, que era el proceso de regularización migratoria general, llámese antes Crisol de Raza, que exigía una cita. ¿Y cómo es Sin ahora? embargo, todo el resto, para las prórrogas no se requiere cita y para cualquier otro proceso tampoco se requiere cita. ¿Y para cuál sí? Cuando era para ese proceso, por primera vez se hacía por cita. Pero de ahí, incluso si uno va a prorrogar, Licenciada Sarabia, creo que no nos estamos dígame. viendo. Si un extranjero está en Panamá, un extranjero que pueden haber miles en este momento. Estoy Sí, aquí señor. en Panamá, todos mis papeles están vencidos, me quiero regularizar. ¿Qué pasa? Depende de la categoría migratoria. Incluso por razón humanitaria, debo decirle, y esto es algo que está en la ley, las personas que sufren enfermedades crónicas tienen derecho a un trámite y eso no se conoce. Si yo quiero hacerme un trámite por visa de doméstica, No, lo cual licenciada es Sarabia, totalmente estoy factible, en no necesito Panamá una y me cita. quiero regularizar. ¿Qué tengo que hacer? Depende de qué estoy haciendo. Pues estoy irregular. Creo que Okay. hay un problema de claridad, no digo de ustedes, del todo como institución de De migración. acuerdo. Hablamos poco de migración en los medios de comunicación social por razones obvias de que eso tiene que ver con los extranjeros y no con nosotros los panameños. Pero si hay un tema, y yo termino esta oportunidad que usted nos ha dado en la mañana de hoy, con lo mismo que comencé, o sea, en la medida que los trámites sean largos y engorrosos, te vas a encontrar, le facilitas al abogado corrupto que time al extranjero. En la medida que el trámite sea más rápido, más expedito y más digitalizado, el abogado que es honesto con su cliente le va a dar trámite rápido a su cliente y inmigración le va a dar trámite. Entonces es evidente que queda, por un lado, el tema de que ojalá le metieran la velocidad a la digitalización, porque eso está harto comprobado que facilita todos los trámites. Eso no va a obviar al abogado, eso no va a obviar la cita, si fuera la cita, lo que fuera, pero va a facilitar todo. Pero lo más importante, va a disminuir las probabilidades de corrupción. De acuerdo. Disminuir, no la va a desaparecer. Entonces pareciera que se llama. Y me da la impresión que, bueno, a mí no me queda claro, ahora no tengo podido tenerlo claro porque no soy migrante. Bueno, si yo estoy en Panamá y se me vencieron todos mis papeles y estoy irregular, no, es que depende si eres empleada doméstica, depende si estás enfermo, depende, hay muchos depende, y creo que por ahí los están culiando entonces. Porque hay muchos depende. Cuando migrante es migrante, extranjero es extranjero. Depende de cada categoría migratoria. Por eso es que no hay una sola. Ahora, hay algo que usted dijo y no quiero alargar la entrevista porque ya estamos cerrando, pero yo les quiero contar que nosotros nos encontramos a su disposición. Y muchas veces se dice lo que usted indica. No hablamos mucho de migración por el hecho que usted y yo y la mayoría de los que estamos en este país somos panameños. Sin embargo, es necesario hablar de migración. Claro, Y es necesario hablarlo porque es un tema que nos impacta a todos, en el sistema de salud, en todo. Y es un tema donde hay que hacer mucha docencia. Yo lo puedo decir por mí y lo digo con mucho orgullo. Mi papá era extranjero, mis abuelos de parte de papá y mamá de países separados eran extranjeros, tengo hermanos extranjeros. Y yo tuve la dicha y la gracia de nacer en Panamá y ahora de estar aquí. Es necesario que conversemos de estos temas y que dejen de ser tabú. Y en la medida que nosotros apreciemos la integración y los beneficios que hemos tenido como país y que prestemos atención a temas como usted lo acaba de decir, soy extranjero y ¿qué hago? Estoy irregular. Saber cómo como país nos impacta el hecho de regularizar a las personas, de formalizarlas. Eso es una discusión que tenemos que tener de forma madura y que creo que Panamá ha sido en mucha medida ejemplo para que
para que esa integración se dé a lo largo de la historia. Licenciada Sarabia, gracias por darnos este tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Que esté bien. 8:20 minutos, Melissa.